Buenas noches, mis hermanos, los presentes y también nuestros hermanos a la distancia. En el nombre del Señor les saludo y los invito a abrir las Biblias en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo número 4. Vamos a dar lectura al capítulo número 4, versículo 1, dice lo siguiente: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos terminando ya, o ya terminamos, mejor dicho, el capítulo 3, en donde hemos aprendido una enormidad y respecto también al ejemplo que el autor de Hebreos pone en relación a Israel, ¿cierto? La historia de Israel, lo que pasó en el desierto, en el tiempo en que tentaron al Señor, lo desafiaron, como ya lo hemos leído varias veces. Y esos textos recorren a través de una solemne advertencia, cuando dice aquí en el versículo 7, si oyereis oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es más o menos el llamado de atención del Espíritu Santo, tomando el ejemplo de Israel en el desierto y dirigiéndose también a la comunidad hebrea, a los destinatarios de esta carta, y por supuesto para nosotros. Ya hemos hablado un poco de eso cuando llegamos al versículo 13, por ejemplo. El versículo 13, exhortaos los unos a los otros, cada día el ejercicio de la exhortación es muy importante, pero también se requiere de la humildad necesaria para exhortar y para ser exhortado, ¿ya? Porque muchas veces una de las dos partes está fallando, por lo tanto no hay fruto en la exhortación, que el Señor nos ayude en eso. Y hemos visto también lo que significa los últimos versículos que tienen que ver con la perseverancia de los verdaderos creyentes, ¿cierto? Y la apostasía de los incrédulos. Porque nosotros debemos entender que toda la Biblia presenta este camino paralelo entre los que son verdaderos y los que no son. No debemos olvidar, hermanos, que el trigo y la cizaña son muy parecidos. ¿Se acuerda que lo leíamos en las parábolas? Uno quisiera, ¿no es cierto?, que en una iglesia local, sea cualquiera que ésta sea, que pregona la palabra del Señor, que procura vivir en consonancia a la palabra, todos seamos, ¿cierto?, trigo. Pero también esta exhortación es importante para aquellos que a lo mejor solamente simpatizaron, ¿se acuerda que estuvimos viéndolo? Degustaron del don celestial, escucharon la buena palabra, pero después volvieron atrás. ¿Ya? Los únicos que vuelven atrás son los inconversos, indistintamente de que tengan un cariz cristiano, vuelven atrás porque no resisten la palabra. Yo me acuerdo siempre de ese episodio cuando el Señor enseñaba a la multitud, después que los alimentó, ¿se acuerda? Le dio alimento, la gente estaba feliz, pero después cuando se les predicó la palabra dura, la gente retrocedió. Entonces, todo tiene consonancia, una armonía de interpretación, porque el que ha recibido la palabra de Dios y la entiende, ese es buena tierra, ¿cierto? Y sabemos que la buena tierra la prepara nuestro Padre, que es el labrador, ni siquiera eso tiene mérito en nosotros mismos. Pero sin embargo dice que la semilla cae en el camino, cae entre espinos, cae entre pedregales y no da fruto, no crece la semilla porque no hay raíz. Y vienen las pruebas, vienen los afanes de este mundo y dice que la gente retrocede, vuelve atrás. Pero cuando cae en buena tierra, dice que hay fruto, y como lo leíamos en Lucas, en particular Lucas, ¿cierto? Ahí lo debe tener apuntado usted, hay fruto con perseverancia. Es decir, la perseverancia es, sin duda, el fruto del creyente. Entonces, nuevamente el autor de Hebreos presenta y deja, ¿cierto? Es como decir, para que recordar nuestra memoria lo que hemos estudiado, los últimos versículos del versículo 15 al 19, nuevamente evoca la experiencia de Israel en el desierto, para que no se nos olvide. Si oyereis hoy su voz, dice el versículo 15, no endurezcáis vuestros corazones. La perseverancia, mis hermanos, es el distintivo del creyente. Y como lo vemos en la Escritura, la perseverancia es más que estar, sino que tiene que ver con una idea de hacerse fuerte ante la adversidad, ante el desánimo.
permanecer aún en la adversidad. Dice la Escritura que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerda? Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, es importante eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 actividades centrales que reúnen a la Iglesia de Cristo, pero sin, no olvidar que esas actividades deben ser mantenidas con perseverancia, es decir, mantener esa firmeza, esas convicciones para poderse mantener hasta el fin. Vamos a abandonar un poco el tema ya de la perseverancia que hemos insistido y vamos a avanzar un poquito, aunque vamos a ir conectando algunas cosas, al capítulo 4. Ya vamos a pasar al capítulo 4. Lo he titulado dos temas que aparecen ahí en el versículo 1, que es el temor y el reposo del Señor. Es increíble cómo pasa el tiempo, decía nuestro hermano. El capítulo 3 lo iniciamos en marzo, hermano. Yo pensé que era por ahí por mayo, no sé, en marzo. Entonces, bastante tiempo, ¿ah? Así que no sé cuánto nos irá a tomar este capítulo número 4 ahora. Fíjese que el capítulo se inicia, como siempre hacemos el énfasis en la gramática, es muy importante. Comienza con un conector, esa expresión, temamos pues. Este pues es un conector que introduce una nueva y solemne advertencia a temer, ¿ya? Es como una advertencia solemne de mucha reverencia y respeto, como la que dice el versículo 7 del capítulo 3, que también es una conclusión, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí viene, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que, ¿no es cierto?, guía los versículos del capítulo 3, a partir del versículo 7. En el capítulo 4, este pues, que es el conector, nos invita, ¿no es cierto?, nos exhorta, si quiere, a temer al Señor. Y esto es muy importante porque cuando nosotros consideramos lo que vivió Israel en el desierto, porque ese es el hilo conductor, fíjese que no hay cambio de tema, se mantiene, vemos que el Señor, imagínense, el Dios Todopoderoso, fue desafiado por el pueblo, por los incrédulos, tentado, confrontado. Por lo tanto, fueron duramente castigados. Entonces, vemos nosotros el castigo del Señor a su pueblo, como dice ahí del versículo 15 al 19 del capítulo 3, usted lo puede leer y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por lo tanto, es una clara advertencia no solamente a la comunidad hebrea, que son los destinatarios de esta carta, como lo hemos dicho muchas veces, sino que también a nosotros. Por supuesto que tiene que tener aplicación a nosotros, así como nos dice, si oyereis hoy su voz en una exhortación, decía nuestro hermano, inclusive en una reprensión, que no se endurezca nuestro corazón, sino que reconozcamos en lo que estamos fallando, porque todos fallamos, hermano, todos los que estamos aquí y aún los ausentes y los que están a la distancia, fallamos. Fallamos al Señor y nos fallamos entre nosotros. Y cuando la palabra nos quiere corregir, en lugar de endurecernos, debemos doblar nuestra cabeza, nuestra cerviz, siempre humildes, que el Señor nos revista de su humildad y que nuestros corazones no se endurezcan, no se petrifiquen. De la misma forma ahora en el capítulo 4 el Señor nos aplica este nuevo término, no nuevo, pero nuevo en la epístola, el temor. Que podamos andar con temor delante del Señor y cuanto más ante esa promesa de entrar en su reposo. Nosotros ya estamos en el reposo, eso es lo maravilloso, pero la problemática de Hebreos es que aparentemente, por lo que señala el autor, no todos habían entrado en el reposo, todavía mantenían la sombra de la ley. Por lo tanto, el primer tema que quiero que podamos reflexionar a partir del versículo 1 del capítulo 4 es el temor. Fíjese que esta palabra temor, cuando uno las busca así, es entretenido porque empieza a disiparse las dudas y a correlacionar otro tipo de aplicaciones, porque viene de un término griego de donde deriva la palabra fobia, ¿ya? La palabra es casi una transliteración. La palabra fobia es una transliteración del griego, así tal cual. Suena
casi idéntica. Y tiene que ver en un sentido general con miedo, con pavor, con espanto, ¿ya? Pero bien sabemos, hermanos, que a la luz de la Biblia, el temor al menos tiene dos acepciones, dos significados, que es ciertamente miedo, pavor, espanto, pero también respeto y reverencia. Por lo tanto, el contexto nos dirá a qué nos referimos cuando nos encontramos con la palabra temor. Yo quiero remitirlo al libro de Génesis, por ejemplo, por favor, en el capítulo número 15. Es muy importante entender que no siempre significa pavor o temor o miedo, sino que también reverencia. Por ejemplo, aquí en el capítulo número 15 de Génesis, libro de Génesis, en el versículo 1, lea usted, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía era Abraham, ¿cierto? En visión diciendo, mire lo que dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuál es el contexto en que Dios le dice, no temas, Abraham? Un Abraham lleno de temores, lleno de incertidumbres. Ese temor que tuvo Adán cuando pecó, ¿se acuerda? Cuando el Señor pide cuentas tanto a Adán como a Eva, nuestros primeros padres, Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Él sabía lo que había hecho. Esto es a ver, el tema del pecado es muy singular, hermano, ¿eh? Porque uno sabe que está errando. Y en lugar de ponerse a cuentas con Dios, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pretender ocultarnos de Dios, ¿cierto? A escapar como que si pudiéramos escapar. Es una huida infructuosa, no podemos huir de Él porque Él está presente en todas partes, es omnipresente, ¿cierto? Es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces el hombre se escondió. Cuando digo hombre, digo también Eva. Y la primera palabra que aparece ahí, tuve miedo, tuve pavor, tuve terror, porque sabían que habían, ¿no es cierto?, transgredido la santa ley de Dios. De modo que acá vemos a un Abraham lleno de incertidumbres porque la promesa no se cumplía. Acuérdense que la promesa está en el capítulo 2, el llamamiento de Dios a Abraham. Será, como le dice aquí, permítame leerlo, ¿no es cierto? En versículo, por ejemplo, de Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros vemos que el Señor le promete descendencia. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Por lo tanto, la promesa de Dios para con Abraham era descendencia, ¿ya? Él era viejo y su esposa vieja y estéril. Y habían pasado muchas cosas en eso, no vamos a detallarlas todas, pero desde el capítulo 12 al capítulo 15 había corrido mucha agua bajo el puente, como decimos nosotros, ¿cierto? Hasta una guerra de por medio. Entonces, Abraham, con justa razón, tiene temor. No es que sea una interpretación. Mire cómo responde Abraham ahí en el capítulo 15, versículo 2. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Es decir, no tenía prole, no tenía familia, no se cumplía la promesa. Ahí nos podríamos ampliar en el comentario, ¿cierto? Cuando las promesas de Dios tardan en llegar, nosotros nos llenamos de temor, nos llenamos de incertidumbre, de afán, de ansiedad. Nuestra fe es probada. Y a veces sentimos muchas veces que el Señor no nos escucha. Pero Él siempre escucha nuestras plegarias. Y lo primero que nos dice, uno se tiene que poner en el lugar de Abraham. Cuando estamos llenos de temores, de ansiedades, ponerse en el lugar de Abraham y escuchar por la fe esta voz. Ponga su nombre ahí, no temas. Cuando estamos llenos de temor, el Señor nos dice, no temas. Esta palabra temor aquí es de miedo. Pero si avanzamos al capítulo 22 de Génesis, usted puede descubrir lo siguiente. Por ejemplo, en el capítulo número 22, el episodio
inolvidable cuando Abraham no rehúsa ofrecer a su hijo, ¿se acuerda? Pero vamos a leer solamente el versículo 12, cuando el Señor detiene el acto de sacrificio de Isaac y le dice así, Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que, lea usted, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De modo que vemos en un pasaje, Génesis 15:1, el temor de miedo, de pavor, pero vemos en otro pasaje, Génesis 22:12, el temor de respeto, de reverencia. Y ese es el temor al cual debemos enfocarnos, ¿sabe por qué? Porque estamos en Cristo. No tenemos que tener miedo de un Dios severo y tirano, ¿cierto? Como el mundo ve las cosas, porque nosotros estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa, hermanos, que estamos en su reposo, y vamos a hablar más adelante, en su descanso. Por lo tanto, es el temor reverente el que nos debe a nosotros siempre guiar. Por ejemplo, en la ley, en Deuteronomio capítulo número 10, versículo 12, si quiere buscarlo, dice así, Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No sé si está leyendo, sino que temas, ¿cierto? Temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mismo llamado lo encontramos en el tiempo de Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Josué capítulo número 24. Josué capítulo número 24, versículo 14, dice así. Ahora pues temed, ahí está nuevamente la palabra, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Nuevamente un llamado a ese temor de reverencia. Ahora, cuando nosotros vamos conociendo al Señor, vamos paulatinamente, porque esto no es automático, como quisiéramos que fuera así, pero nos vamos rindiendo a Él. Vamos doblando cada vez más nuestro cerviz, nuestro orgullo, nuestro espíritu de sábelo todo empieza a menguar y empezamos a decir como Job al término de su carrera, ¿se acuerda? O mejor dicho, en el tiempo de su restauración, yo sé que tú todo lo sabes. Yo antes hablaba lo que no entendía, ¿se acuerda? Pero tú lo sabes todo. Ahora yo preguntaré y tú me enseñarás. Y él muestra un arrepentimiento, una retractación, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la conversión verdadera. Uno se retracta de muchas veces querer o pretender estar a la par con Dios. Por lo tanto, vamos descubriendo algo maravilloso, que este temor no es de miedo, sino que es un temor de reverencia, un temor de respeto al Señor. Por eso que un creyente verdadero es imposible que se burle del Señor o que se sume a una burla en contra del Señor o en contra de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, porque en él mora el Santo Espíritu de Dios, que lo único que hace es glorificar al Señor. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Él me glorificará, tomará de lo mío, dice él, y os lo hará saber. Es imposible que un creyente pueda burlarse o ser irrespetuoso con la palabra de Dios. Uno tiene miles de errores, pero en cuanto a la perspectiva del Evangelio de quién es Dios, quién es Cristo y qué es su obra, hay temor de Dios, ¿ya? Que el hombre no puede tener. Por eso uno ve a los hombres haciendo mofa o burlándose o haciendo chistes, porque no tienen temor de Dios, no tienen reverencia, no tienen respeto. Por ejemplo, el Salmo 111, 10, lo dice así, Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esto es muy importante, hermano. Uno descubre en la Biblia que el principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios, no el temor a Dios. ¿Nota la diferencia? Es muy importante, esto lo dice también Proverbio 1:7, si lo quiere tomar como referencia. Es decir, hermano, el creyente tiene un tremendo privilegio.
sale de la esfera en donde la ira de Dios está sobre el hombre. Ahí sí que hay que tener pavor, ahí sí que hay que tener miedo. Dura cosa, ¿cierto?, es caer en manos de un Dios vivo, es horrenda expectación, lo leíamos la semana pasada. Pero nosotros ahora estamos en Cristo. No le tememos de pavor ni de miedo, sino que le tememos de reverencia y de respeto, que es un principio que Él mismo nos ha puesto en nuestros corazones. Si el Señor no pone ese tesoro en nosotros no podríamos ser reverentes ante el Señor. Nosotros no doblaríamos nuestra cabeza delante del Señor. Pero este principio, esta doctrina es muy importante. El principio de la sabiduría le pertenece a Él. Es el temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Ya? Hace una enorme diferencia, siempre lo digo. Una pequeña preposición determina una enorme diferencia. Uno ve el ser humano que dice creer en Dios, incluso, y ahí estábamos nosotros también, no nos jactemos. Uno crea una imagen o un diseño de un Dios que se adecúe a nuestra lógica, ¿cierto? Por lo tanto, creíamos en Dios. Pero cuando el Señor efectuó la conversión en nuestras vidas, por primera vez le creímos a Él. Y eso es lo maravilloso porque es una obra de Él. El hombre no está capacitado para creerle a Él. Puede formar su idea. Acuérdense que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque tienen miedo. Ellos saben que van a ser castigados eternamente. Usted se acuerda muy bien cuando ese demonio llamado Legión, que tenía el endemoniado en la región de Gadara, cuando el Señor le preguntó el nombre, le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión, ¿cierto? Usted lo sabe muy bien, es una expresión que hablaba de miles de efectivos militares en las legiones romanas. Por lo tanto, se entiende de que eran miles de demonios que tenían a ese muchacho, o a ese hombre, a ese individuo. ¿Y qué le dijeron ellos, los demonios? ¿Se acuerda? Nos has venido a atormentar antes de tiempo. Es decir, los demonios creen y tiemblan. No comprenden, no experimentan el temor de reverencia y de respeto, sino el temor de pavor. Mire, veamos un pasaje también muy interesante también respecto a esto, que está en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo número 5, uno de mis pasajes en lo particular, disculpe la autorreferencia, pero me gusta mucho a mí, ¿ya? Porque a mí el libro de Eclesiastés es uno de mis preferidos, porque nos pone en nuestro lugar, ¿ya? Todo lo que uno anhela, todo lo que busca, todos los esfuerzos no son más que vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué trabaja tanto el hombre? Dice Eclesiastés, ¿cierto? ¿Por qué se afana tanto debajo del sol? Como que se irá a llevar todas las pertenencias al sepulcro, al Seol. Así somos todos, nos afanamos y todo esto quedará aquí. Eclesiastés es un libro maravilloso respecto a eso, ¿ya? Y en el capítulo 5 nos pone en nuestro lugar nuevamente porque confronta la insensatez. Por ejemplo, dice acá en el versículo 1, Eclesiastés capítulo número 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a profanar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Esa distancia que nunca se nos olvide. Él está en el cielo, es santo, nosotros en la tierra, pecadores. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Miren lo que dice el versículo 7. Donde abundan los sueños, abundan también las vanidades, las muchas palabras. Mas tú
lea usted, teme a Dios, respétalo, reveréncialo. Entendamos que Él sabe todas las cosas, antes que hablemos, Él sabe todo. Uno puede prometer miles de cosas, pero Él ya conoce las intenciones de nuestro corazón, inclusive conoce nuestras propias limitancias. ¿Y sabe por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Si avanza un poquito el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente. Eclesiastés 8:9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la hora mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios, ¿qué dice? A los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Podríamos seguir leyendo, pero creo que se entiende. El hombre natural no teme a Dios, no reverencia a Dios, no le adora. Y este es el principio del pecado, ¿eh? Fíjese usted. Uno siempre dice, ¿qué es pecado? Es no hacer, dice uno, es no hacer, es hacer lo que no debemos hacer, ¿cierto? Es transgredir un acto, ¿cierto?, que no debemos hacer. Pero la esencia del pecado no es la comisión, sino que la omisión, ¿cierto?, que es no hacer lo que debemos hacer. Todo ser humano está mandatado a temer a Dios, pero temerle no de pavor, no de miedo, sino que de reverencia, de respeto y de servicio. Por lo tanto, hermano, cuando el autor de Hebreos, volvamos allá, hay muchos pasajes, ¿eh? Si usted busca, Salmo está lleno, temed a Jehová, etcétera, porque es también una demanda para los creyentes. Cuando el autor de Hebreos en el capítulo 4 dice, por lo tanto, o temamos pues, nuestra mente empieza a llenarse de la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a evocarnos pasajes, ¿cierto? Por eso es bueno leer la Biblia, para que nuestros pensamientos sean dirigidos por el Espíritu Santo que toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Y podríamos llegar aquí a Filipenses capítulo 2, dirigidos por el Espíritu de Dios. Mire, esto es muy interesante también. Filipenses capítulo número 2, versículo 12. Dice así, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, mire lo que dice, con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como siempre lo decimos, la gramática es muy importante, por tanto. ¿Qué hacemos con este por tanto? Tenemos que conectar lo anterior. Y lo anterior nos habla de la obediencia irrestricta, de la humillación y de la exaltación de Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya la hora de la cruz es nuestra salvación. Y aquí viene este por tanto. Por tanto, amados míos, le está hablando a creyentes, como siempre habéis obedecido, un llamado a la obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí está la gracia de la obediencia, hermano, ¿eh? Cuando no nos ven, no cuando nos ven. Ocupaos, trabajar en vuestra salvación. Aquí no está hablando de la salvación penal, esto es muy importante. He dicho muy de paso como un paréntesis, acuérdense ustedes que la salvación
se debe analizar en un aspecto penal, ya cuando el Señor nos salva de la pena del pecado, las 3 P, no sé si usted se recuerda, la salvación que nos salva del poder del pecado en lo presente. Ya nosotros somos salvos judicialmente, pero ahora el Señor también nos salva y nos da poder para vencer, si hay obediencia, el poder del pecado que mora en nosotros, la segunda P. Pero en el futuro el Señor nos viene, y creemos que muy pronto, ¿por qué no? Puede ser hoy día, Él nos viene a redimir, ¿cierto?, de la presencia del pecado. Es decir, nunca más relación alguna con el pecado. Mire qué maravilla. Lo importante es que ahora ya judicialmente ya hemos sido perdonados, absueltos de todos nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo habla de que trabajemos en nuestra salvación, habría contradicción vital si decimos que estamos ganándonos la salvación. Se refiere al estado presente de los salvados. La salvación presente, es decir, conforme al poder del pecado que todavía mora en nosotros, tenemos que nosotros esforzarnos para vencer y dar un buen testimonio delante del Señor. Y usa esta expresión, temor y temblor, que no tiene nada que ver con pavor ni con miedo. Aquí detengámonos un poquito en los minutos que nos quedan. ¿Cuántas veces el autor de Hebreo ha querido insistir que el fruto, que la manifestación del verdadero creyente es la perseverancia? Y como conclusión, el creyente no persevera para ser salvo, sino que persevera porque ya es salvo. Es un distintivo, no es una obra de él. No sé si se entiende. Por lo tanto, este temor tiene la misma raíz de reverencia, de solicitud, de servicio. Fíjense que en ese paréntesis que quise hacer, nunca está de más advertir que hay muchos que enseñan que la salvación se pierde. Aquí mismo, creo que el domingo pasado, el jueves pasado, no me acuerdo, en un tema alguien comentó y dice, sí, el jueves pasado, ¿lo vio usted? Sí, claro. Alguien comentó ahí, no creo que haya sido de acá, ¿eh? Pero alguien comentó que sí, la salvación se pierde. Porque hay muchos que enseñan que la salvación se pierde. Y como enseñan que la salvación se pierde, aunque no lo quieran reconocer, ellos enseñan salvación por obra, ya por méritos. Porque la perseverancia es una obra del creyente, según ellos. Pero a la luz de la Biblia, la perseverancia es una obra de Dios en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no el temor a Dios, ¿se entiende? La perseverancia es fruto de nuestro nuevo nacimiento. El creyente, con todos los errores que pueda tener, va a perseverar. ¿Por qué razón? Porque ya es salvo. Por lo tanto, este temor y este temblor nos está enseñando, como ellos usan este pasaje, para decir, ve, si usted no se ocupa de la salvación, pierde la salvación. No es lo que está diciendo el pasaje. Este temor y temblor es un acto de solicitud, de prestancia, reverente, para servir al Señor, y hay algo, sin méritos, con la idea, incluso, y esto es casi exagerado, con la idea de huir por sentirse no apto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos sentimos aptos para estar en la presencia del Señor? Ese sentir lo pone el Espíritu Santo. Porque lo que pone el alma humana, el corazón todavía perverso y engañoso, siempre es el mérito. Como leímos en el capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros no solamente el hacer, sino que el querer. Y esto es muy importante también. Aquí se abre también otro paréntesis. El creyente comienza a entender que no hace las cosas sino que quiere hacerlas para la gloria de Dios. Es decir, hay un querer inicial. La religión no puede hacer eso porque es religión, es una obra humana. Un niño o un creyente nuevo, ¿cierto?, debe leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me enseñan que debo leerla. Pero el creyente verdadero quiere leer la Biblia, porque es vital, ¿cierto? Por lo tanto, vemos esta expresión que a veces induce a grandes errores, esta expresión de temor y temblor, que era una expresión propia de Pablo. Yo quiero que la veamos, mire, en diferentes contextos, por supuesto, pero para
disipar esa duda de que aquí está hablando de que la salvación se pueda perder. Nada que ver, está hablando de reverencia. Por ejemplo, el primer pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Ahí usted puede leer cuando Pablo habla de su llegada a la región de Acaya, muy bien, los Corintios. Encontramos en el capítulo número 2, ¿cierto? A ver si me ayuda. Ahí está, versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad, ¿y qué más dice? Y mucho temor y temblor, que significa solicitud, reverencia, respeto. Si lo vemos en 2 Corintios, capítulo número 7, 2 Corintios capítulo número 7, versículo 15, en el contexto también de la relación que Pablo tenía con los corintios, dice en el versículo 15, dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Nuevamente la misma expresión, una ansiedad, una solicitud de servir, una reverencia de por medio. Y finalmente, lo vemos también en Efesios, capítulo número 6, versículo 5. Tiene otro contexto, pero la aplicación es la misma. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, a nuestro jefe, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Es decir, reverencia, solicitud. Por lo tanto, el llamado de Hebreos capítulo 4, versículo 1, en primera instancia, nos dirige, ¿no es cierto?, nos traza una senda de reverencia, de temor de Dios, no de temor a Dios. Espero se entienda. Quiero culminar con el mismo ejemplo de Cristo. Por ejemplo, vámonos a Hebreos, por favor, que ya vamos a llegar a este pasaje en algún momento, cuando habla del Cristo encarnado, en el versículo 7. Hebreos capítulo número 5, versículo 7. Dice, y Cristo, esto lo estuvimos hablando, ¿no?, en los días de su carne, es decir, cuando Él se encarnó, porque Él es preexistente, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Note lo que dice esta frase, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, el respeto, la sumisión de Cristo a su Padre realmente es una huella que nos debe estimular también a nosotros. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Y cuáles fueron sus pisadas? Obediencia. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy día muchas veces se quiere buscar al Señor por los milagros, ¿cierto? Por los portentos, las cosas espectaculares. Como yo o usted, ¿no es cierto?, pudiéramos tener poder para caminar en el agua o multiplicar los alimentos o sanar enfermedades. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestras oraciones le pedimos, Señor, antes de concederme milagros y cosas, ayúdame a obedecer, a ser manso y humilde de corazón? El Señor es un gran ejemplo de temor no a Dios, sino de temor de Dios, que es un temor de reverencia y de respeto. Que el Señor bendiga su palabra.